Mi jefe empezó a tratarme diferente, y cuando entendí por qué, ya era demasiado tarde. Nunca pensé que perder un trabajo podía sentirse como una traición, no como un despido común, no como un error, una traición real, de esas que te hacen dudar de todo lo que hiciste y de todos los que te rodeaban. Mi nombre es Juan, tengo 25 años y durante casi 2 años trabajé en una empresa donde creía que estaba construyendo algo. No era el mejor sueldo del mundo, pero era estable. Tenía horarios razonables, compañeros con los que me llevaba bien, hasta un jefe que, al menos al principio, parecía confiar en mí. Mi jefe se llamaba Ricardo. Era de esos tipos que no sonríen mucho, pero cuando lo hacen, sentís que hiciste algo bien. Nunca levantaba la voz, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su forma de mirar ya imponía respeto. Durante mi primer año todo fue bien, incluso mejor de lo que esperaba. Me encargaba de tareas importantes, me dejaban participar en decisiones del equipo y más de una vez Ricardo me dijo cosas como sigue así. Y en unos meses vamos a hablar de algo más grande. Yo lógicamente creí en sus palabras y no porque fuera ingenuo, sino porque me lo había ganado, o eso pensaba. Todo empezó a cambiar con algo muy simple. Fue en un proyecto, uno más dentro de la empresa, pero para mí era muy importante. Era la primera vez que me dejaban liderar algo prácticamente solo. Un cliente nuevo, bastante exigente, con fechas ajustadas y muchas expectativas. Cuando Ricardo me lo asignó, me dijo: confío en ti para esto. Y me tomé muy en serio sus palabras. Durante semanas me quedé horas extra. Revisé cada detalle. Hablé directamente con el cliente. Ajusté cosas fuera de horario. Incluso dejé de ver a mis amigos por un tiempo. Quería que saliera perfecto. Por suerte, así fue. O al menos eso creía. El cliente quedó satisfecho. Lo dijo en una reunión. Estamos muy conformes con el trabajo, dijo. Fue mejor de lo que esperábamos, ¿no? Yo estaba ahí sentado escuchando eso, esperando una mirada, un gesto, algo de Ricardo, pero no me dijo una sola palabra. Pensé que tal vez lo hablaríamos después, pero ese después nunca llegó. Los días siguientes fueron raros. Ricardo dejó de pasar por mi escritorio. Antes lo hacía seguido, las tareas que me daba eran más simples, más básicos. Como si de repente hubiera retrocedido, una mañana me acerqué a su oficina. Ricardo, ¿tienes un minuto? Estoy ocupado, respondió sin mirarme. Después hablamos, me dijo. Ese después tampoco llegó. Empecé a notar algo más. Mis compañeros, sobre todo uno Martín, trabajábamos bastante juntos. No se puede decir que éramos amigos, pero nos llevábamos muy bien. Por lo menos eso pensaba. Un día lo escuché hablando con Ricardo. No estaba espiando, simplemente pasé cerca. Yo te lo dije, decía Martín. No era tan sólido como parecía. Me detuve en el lugar. No por curiosidad, más bien por instinto. Igual vamos a ver cómo sigue, respondió Ricardo. Seguí caminando, pero algo ya no estaba bien. Esa noche no pude dejar de pensar en eso. Hablaban de mí, no tenía sentido. El proyecto había salido bien, todo estaba documentado, todo estaba aprobado, pero al día siguiente pasó algo que me terminó de confirmar que algo raro estaba ocurriendo. Llegué a la oficina y noté algo distinto en mi computadora. No sabría explicarlo. Controlé archivo por archivo y encontré algo que no estaba antes. Un documento, una versión anterior del proyecto, pero una versión modificada con errores, errores que yo no había cometido, errores importantes, fechas mal cargadas, datos incompletos, decisiones que yo jamás había tomado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es esto?, murmuré. Abrí el historial del archivo y lo vi en última modificación en Martín. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, intentando encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. En ese momento, Martín pasó por atrás mío. ¿Todo en orden?, preguntó. Roté mi cabeza lentamente. ¿Tú tocaste este archivo? Se acercó. Miró la pantalla y negó con la cabeza. No, ¿por qué? Le señalé la pantalla. Aparece tu usuario. Se encogió de hombros.
quizás un error del sistema, a veces hace cosas raras, pero lo dijo con una muy leve sonrisa, pero no era una sonrisa natural, era incómoda y diría que forzada. No le dije nada más, pero ya sabía que algo estaba pasando y que no era un error. Esa misma tarde pedí hablar con Ricardo. Esta vez no acepté un después. Necesito hablar ahora, le dije. Levantó la vista. Por primera vez en días. ¿Qué sucede?, me dijo. Le mostré el archivo. Esto no lo hice yo. Lo miró en silencio. Demasiado tiempo. Es lo que presentó el cliente, dijo finalmente. Sentí que el piso se me movía. No, eso no es lo que presenté. Es lo que tenemos registrado, respondió. Ricardo, yo estuve en esa reunión y tú también. Se quedó en silencio. Y después dijo algo que todavía hoy me cuesta creer. Juan, últimamente estás cometiendo varios errores. Lo miré sin entender. ¿Qué errores? Este error, por ejemplo. Sentí mucha bronca, pero también algo peor. Sentí mucha impotencia. Eso no lo hice yo. Es lo que es figura en el sistema. Porque alguien lo cambió, le digo. Se produjo un silencio. Me sostuvo la mirada. Tienes que empezar a hacerte cargo de lo que haces. Entonces entendí algo. No era un malentendido. No era un error. Había algo más. Había algo armado. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. Me senté en mi escritorio y por primera vez dudé, no de mi trabajo, sino de todo lo demás, de mis compañeros, del lugar en sí, de lo que realmente estaba pasando. Esa noche, cuando llegué a mi casa, revisé todo otra vez. Correos, archivos, versiones, y encontré algo más. Un correo interno que yo nunca había visto, enviado por Martín para Ricardo. Asunto en revisión, proyecto cliente. Lo abrí y lo que leí me dejó helado. Te adjunto las correcciones que hice sobre lo que entregó Juana. Hay varios errores importantes. Creo que deberíamos reconsiderar su rol en próximos proyectos. Me quedé mirando la pantalla, sin poder moverme, sin poder reaccionar. No solo había modificado el archivo, había construido una versión donde yo quedaba como alguien incompetente. Y Ricardo lo había aceptado. Ahí fue cuando entendí algo que me dio más miedo que bronca. Esto no había empezado ese día. Esto venía pasando hace tiempo. Y yo no lo había visto. En ese momento todavía no sabía por qué lo estaba haciendo, ni qué ganaba con eso. Pero sí entendí algo que me dejó completamente expuesto a alguien dentro de la empresa. Estaba construyendo una versión de mí que no era real, pero lo que era peor es que todos empezaban a creerla. Esa noche no dormí. No fue por bronca. Fue por algo peor, por esa sensación de que todo lo que creías estable en realidad nunca lo fue. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada momento de las últimas semanas, cada conversación, cada gesto, cada silencio raro, y algo empezó a tomar forma en mi cabeza. Esto no era improvisado, no era un error aislado, era algo armado, y yo había estado demasiado enfocado en hacer bien mi trabajo, como para darme cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Al día siguiente llegué más temprano que de costumbre. Necesitaba confirmar algo. No podía ir directamente a acusar sin pruebas, pero tampoco podía quedarme quieto. Me senté en mi escritorio, encendí la computadora y abrí todos los archivos del proyecto. Historialis, versiones, modificaciones, hasta que lo encontré. No era un solo archivo, de hecho eran varios pequeñas modificaciones, sutiles, pero constantes. Fechas cambiadas, datos movidos, comentarios agregados que yo jamás había escrito, todo bajo el usuario de Martín. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que esas modificaciones siempre se hacían después de que yo terminaba mi trabajo, como si alguien estuviera esperando a que yo cerrara todo para intervenir. Sentí como se me tensaba el cuerpo. Esto ya no era una sospecha, era un patrón. En ese momento, alguien se acercó por detrás. «¿Has llegado temprano?», dijo una voz, y era la voz de Martín. «Sí», le respondí. Se apoyó en mi escritorio. «¿Todo está bien?». Lo miré fijamente, por primera vez, sin dudar. «¿Por qué lo estás haciendo?». Su expresión no cambió. «¿Haciendo qué?». «Modificando mis archivos». Por unos segundos pensé que lo iba a negar otra vez.
Soltó una pequeña risa. ¿Te diste cuenta? Esa respuesta me dejó helado. Entonces, ¿si eres tú? Se encogió de hombros. No es tan grave como lo estás haciendo ver. Sentí la bronca subir. Me estás dejando como un inútil. No, respondió tranquilo. Tú te estás dejando... ¿Qué? Se inclinó un poco hacia mí. Juan, esto es una empresa, no es una escuela. ¿De qué estás hablando? De que acá no alcanza con hacer bien las cosas. Lo miré, confundido. Entonces, ¿qué alcanza? Tienes que saber moverte. Ahí lo entendí. Y no me gustó nada. ¿Me estás queriendo sacar del medio? No, respondió. Me estoy asegurando de no quedar yo afuera. Sentí un vacío en el pecho. ¿Y para eso me arruinas a mí? No te estoy arruinando. Hizo una pausa. Te estoy adelantando. Esa frase me quedó dando vueltas. No tenía sentido. Pero no entiendo. Es simple, dijo, tú eras el favorito. Eso me cayó como un golpe. Ricardo confiaba en ti. ¿Y qué pasa con eso? Y eso me dejaba a mí en segundo plano. Lo miré, sin creerlo. ¿Todo esto es por eso? No es todo esto, respondió. Es como funcionan las cosas. ¿Y Ricardo? Pregunté. Él sabe. No respondió de inmediato. Y eso fue suficiente. Claro que sabe. Murmuré muy bajo. Martín no lo negó. Mira, dijo finalmente, a él le importa el resultado. Esto no es resultado. Esto es una mentira. Es percepción, me dice. Esa palabra me dio asco. Percepción. Entonces todo esto, dije, ¿es para que parezca que yo trabajo mal? No, respondió. Es para que parezca que yo trabajo mejor. No supe qué decir, me invadía la ira, tuve que controlarme. Ese mismo día pedí otra reunión con Ricardo, pero esta vez fue diferente. Esta vez fui de otra manera. Entré a su oficina con todo. Archivos, historiales, correos. Todo lo que podía justificar lo sucedido. Necesitamos hablar, dije. Me miró. Apoyé todo sobre su escritorio. ¿Esto está pasando? Le dije en un tono que no era usual en mí. Le mostré cada cambio, cada modificación, cada evidencia. No interrumpió, no se sorprendió. Cuando terminé, esperé. ¿Qué me dices? Pregunté. ¿Qué quieres que haga con esto? Dijo finalmente. Sentí que no estaba escuchando que veas lo que está pasando. Lo estoy viendo. Entonces se reclinó en la silla y me dice, Juan, esto es un entorno competitivo. Otra vez esa sensación de que hablábamos idiomas distintos. Me están perjudicando, le digo. Te están superando, diría yo. Esa frase me golpeó. No es lo mismo. En la práctica, sí lo es. Me quedé en silencio. Yo confiaba en ti, le dije, y por eso esperaba más. Sentí algo romperse. ¿Más? Más inteligencia, respondió. Más lectura del entorno. No podía creer lo que estaba escuchando, o sea que está bien lo que hizo. No respondió directamente, está bien que alguien quiera crecer, pero a costa de mentir, a costa de no quedarse atrás. En ese momento entendí todo. No había nada que arreglar, nada que discutir, nada que salvar. Salí de esa oficina sabiendo que ya no tenía lugar ahí. Pero lo peor todavía no había pasado, porque 2 días después me llamaron a Recursos Humanos. Juan, dijo la mujer frente a mí, estamos revisando tu desempeño en los últimos proyectos. Sentí un vacío. ¿Mi desempeño? Sí, tu desempeño, respondió. Me mostró un informe, errores, retrasos, observaciones, todo documentado, todo respaldado, todo mentira, pero imposible de demostrar en ese momento. Esto no es correcto, dije. Es lo que tenemos registrado. Esa frase otra vez y mi versión, puedes presentarla. Pero ya sabía que no iba a cambiar nada. Una semana después, me despidieron, sin escándalo, sin pelea, sin ruido. Solo una decisión. Cuando salí de ese edificio por última vez, me quedé unos segundos mirando la puerta, pensando en todo, en el esfuerzo, en las horas, en la confianza y en lo fácil que fue destruir todo eso. Pero lo que más me quedó fue algo que entendí tiempo después. Porque meses más tarde me encontré con un ex compañero. Charlando, me dijo algo que terminó de cerrar todo. Después de que tú te fuiste, Martín empezó a tener problemas. Lo miré
¿Qué tipo de problemas? Los mismos. Sentí un escalofrío. ¿Cómo? Errores, informes raros, cosas que no cerraban. ¿Y qué sucedió? Lo terminaron echando también. Me quedé pensando. ¿Quién lo reemplazó? Me miró y sonrió, como si no hiciera falta decirlo. Otro. Ese día entendí algo que no te enseñan en ningún trabajo. No siempre gana el que hace mejor las cosas. A veces gana el que sabe ensuciar menos sus manos, mientras empuja a otros, pero tarde o temprano el sistema que te ayudó a subir es el mismo que te termina reemplazando. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.